Gracias, Gobernador. Gracias, congresista. Gobernador. Señor presidente, por su intermedio saludar al congresista Torres. La respuesta a sus dos inquietudes, voy a empezar por la segunda. Si fuera mezquino, yo estoy terminando mi gestión, pero estoy mirando el futuro de la región. Y mirando el futuro es que retirando o eliminando este reintegro, Loreto va a tener un fondo económico con un carácter de intangibilidad, porque queremos fortalecer más el desarrollo productivo, fortalecer más las potencialidades de los servicios ambientales que tenemos como región. Entonces, Loreto hoy día, señor presidente, está en primer lugar en inversiones, en la ejecución de inversiones como a nivel de gobiernos subnacionales. Y eso está en consulta amigable. Loreto necesita más recursos, claro que necesitamos más recursos, pero específicamente en el tema del reintegro tributario, lo que nosotros como región proponemos es que lo que hemos hecho estos años, y no es que nosotros no nos haya servido el reintegro tributario, nos ha servido, pero la naturaleza de un beneficio tributario tiene que tener temporalidad, tiene que tener un horizonte que a una región le haga desarrollar. Y aquí lo que hemos hecho es incentivar el comercio, pero destruir la producción. Loreto no puede producir nada porque tiene este reintegro, un reintegro que destruye la poca producción. Entonces, no vamos a poder salir de este extractivismo y diría hasta mercantilismo, porque lo único que hacemos es comercializar. Hemos destruido la industria, por ejemplo, forestal, y todo por las malas políticas que hemos tenido también desde el gobierno nacional. Con Serfor o Sinfor terminó destruyendo la poca exportación que tenemos de nuestra madera. Y entonces, y para entrar al tema del IGB, no hay variación entre el precio que está en Lima o en otra parte del Perú y el precio que se comercializa en Iquitos o en Loreto. Si el IGB recupera el comerciante o la empresa que distribuye tal o cual producto, tendría que verse reflejado en el precio. Un ejemplo, señor presidente, los medicamentos. Los principales beneficiarios del reintegro tributario son las boticas. Iquitos tiene boticas y Loreto en cada esquina. Han encontrado un negocio, las boticas privadas, que hoy cada manzana hay una botica privada. ¿Y a quién le afecta al momento de que el ciudadano va y compra una medicina? Al bolsillo del pueblo. Porque estamos destruyendo a los medicamentos genéricos que como Estado deberíamos de atender y vender al pueblo. Pero ese, por ejemplo, es un pequeño ejemplo de quiénes son los que se benefician del reintegro tributario. Una interrupción. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que está sumamente interesante, pero le escucho al gobernador decir, ok, como queremos impulsar la producción, golpeemos a la comercialización. Entonces, vamos a crear, no sé, industrias farmacéuticas allá en la zona, vamos a crear toda lo que se comercializa y que se trae. Estamos en condiciones en Loreto de desarrollarlo ahí, porque si vamos a dejar la comercialización y lo vamos a poner en una situación de desventaja, porque tenemos una visión de que se tiene que producir las cosas ahí. Esto me suena en realidad, ya viéndolo de manera global, es como si estuviéramos en un país y dijéramos, oye, no queremos traer nada de afuera, nos quedamos solamente con lo que tenemos en el país y me parece que estamos volviendo al modelo socialista. Y eso es evidentemente contrario a lo que establece nuestra Constitución. Gracias. Sí, gobernador. Señor presidente, al contrario, distinguido congresista Torres, Loreto es una región de fronteras abiertas. Lo que nosotros creemos es que acá se están aprovechando del beneficio de reintegro, porque si las grandes empresas o boticas en el Perú que han hecho su epicentro en Loreto es justamente porque ahí existe ese beneficio.
Entonces, y una medicina de marca contra una medicina genérica, hay una enorme diferencia en el precio. Y nosotros como Estado tenemos que asegurar que el ciudadano tenga acceso a medicamentos genéricos. Y yo creo que más allá de un modelo proteccionista es un tema eminentemente de darle salud a nuestro pueblo. Entonces, pero yo pongo el ejemplo de los medicamentos porque es el reintegro tributario que a uno de los sectores que más benefician en Loreto. Pero también, señor presidente, y para dar una respuesta al congresista Torres, el IGB, o mejor dicho, el reintegro no le afecta a la canasta familiar. Por ejemplo, el arroz, eso no tiene reintegro tributario. Entonces, yo sí creo que esta economía de consumo, esta economía del comercio, termina oprimiendo a una región que puede producir. Entonces, este fondo no va a ser un fondo para que se administre abiertamente, va a tener una naturaleza como lo tiene San Martín. Hay que fortalecer la investigación, hay que desarrollar a la Amazonía. La Amazonía es un banco, es una despensa, señor presidente, y sobre todo Loreto, de muchas potencialidades. Hoy, por ejemplo, con el aguaje, el huasaí, son potentes productos para luchar también contra la anemia. Y permíteme que salga del contexto de la pregunta del congresista Torres y para responderle y felicitar a la congresista Schaffer que había dicho sobre la anemia. Un problema en el tema de los programas sociales es que no se respeta la alimentación de los pueblos. O sea, tiene que haber un concepto de diversificación. Los niños de Loreto no toman leche, señor presidente, cuando les llevas a las comunidades, porque no están acostumbrados. Sin embargo, a pesar de eso, este fondo de reintegro tributario busca fortalecer la producción. Esa es su naturaleza de la propuesta que hace Loreto con la sociedad civil. Gracias. Tiene uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Gracias, presidente. Concuerdo en la mirada que tiene el gobernador, en particular porque, hablando de justo lo que queremos hablar, planteé tener una mesa para hablar del tema de competitividad y productividad. Para generar esos espacios de competitividad y productividad no podemos tener reintegros ciegos, porque la verdad que estos subsidios ciegos, y lo vimos la semana pasada también hablando de otro tipo de gastos fiscales que no tienen una claridad a quién beneficia, terminan siendo capturados por algunos grupos. Cuando lo que podemos hacer con los fondos es realmente orientar aquello que aumente la productividad de la zona. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Un aumento real de la productividad en la zona implicaría mejor infraestructura, desde mejoras reales en lo que es la parte aeroportuaria, por ejemplo, donde podríamos mejorar la comunicación, solamente para empezar por ahí, y no seguir con las exoneraciones en materia de cada vez que hay un vuelo hay que exonerarlo del IGB, ¿no? Eso es parte del tema. Tener la mejora en temas de interconexión en la parte de la parte de lo que es comunicaciones, que también tiene una deficiencia. Sin esas comunicaciones no se puede aumentar el comercio. No implica que se va a disminuir el comercio, sino implica reducirle los costos por el lado más importante, la energía, el tema del agua y saneamiento. O sea, es reducir los costos, pero para eso se necesita hacer la inversión en infraestructura. Y para eso es ese fondo. Eso haría que todos inclusive los comerciantes, pudieran tener beneficios reales y bajar los costos. Porque si vamos a hablar de bajarle los costos artificialmente para que tengan beneficios y aparezcan industrias artificiales, estamos generando, o empresas de manera artificial, estamos generando un grave error y una mala señal en el mercado. Entonces creo que la propuesta de ir hacia un mecanismo de entregar recursos para infraestructura o para recursos que puedan generar mayores resultados, en el tema real de competitividad, ¿dónde está la base de la competitividad en nuestro país? En la biodiversidad que tenemos. Y una biodiversidad que está en la Amazonía clarísima. Pero si tenemos un manejo donde no tenemos claridad para manejar hasta la logística del manejo forestal, que implica
por ejemplo, todo lo que significa el transporte a través de los ríos y a través de los diferentes mecanismos multimodales, no vamos a ayudar nunca al desarrollo de esa biodiversidad, del bosque y de todo lo que tenemos alrededor. Entonces creo que tenemos que pensar el tema desde una perspectiva más integral y no mirando pues a un grupo particular que tiene un interés, por muy buenos empresarios que sean, estamos viendo un interés particular cuando podemos ver el interés global de la región. Gracias, congresista. Recuerdo que estamos en preguntas específicas a la exposición del gobernador, después de lo cual habrá un debate entre los señores congresistas del tema de fondo. Nos pide la palabra, congresista Ceballos. Gracias, presidente. Un saludo para usted, a los colegas y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, en realidad creo que el reintegro fue una política de Estado para beneficiar a la población y desarrollar la región amazónica. Yo quisiera preguntarle al gobernador si en realidad se ha beneficiado a la población y se ha desarrollado la Amazonía en base al reintegro, que creo que es un punto fundamental. Y otra pregunta también que quisiera hacerle al señor gobernador es, yo entiendo que las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, la libre competencia, juegan en todo lado, en Lima, en Iquitos, en Manaos o donde fuere, y si esas leyes del mercado están libres de ataduras, como el caso de las exoneraciones tributarias que benefician a unos cuantos, de qué manera estas leyes del mercado en realidad afectarían, digamos, a los pocos empresarios que se han beneficiado y que han conseguido que el reintegro sea un beneficio adicional de lo planificado, ¿no? Y porque finalmente me queda a mí bastante claro que en realidad ya hubo una ganancia por parte del empresariado. Aquí hay algunos congresistas que defienden mucho el empresariado, y lo cual está bien, hay que defenderlos, pero también hay que defender a la población y también hay que defender el desarrollo de los pueblos. Entonces, este margen de ganancia que ya obtuvieron con la venta de sus productos y luego reciben un porcentaje adicional en IGB, ¿cómo ha representado para la Amazonía el desarrollo, bueno, básicamente para Iquitos, ¿no? Y Loreto, para la población o para el desarrollo? Ya lo había preguntado. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Pedido el uso de la palabra el congresista Quintanilla. Señor presidente, como usted bien ha señalado, en realidad esto es más pertenece al debate. En dos palabras, lo que yo creo, digamos, que con esta exoneración del IGB, lo que se ha beneficiado hasta la fecha son los empresarios que venden, porque no reducen el precio, sino lo mantienen como si fuera, digamos, estuvieran en otras regiones sin exoneración y se benefician. Me parece la experiencia de la región de San Martín bien positiva, o sea, es un problema de administración en el fondo del tributo, cómo se recauda y luego se transfiere, porque ahora se exonera y solo redunda en beneficio de los empresarios y no del desarrollo de la región. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Campos. Gracias, señor presidente. Bien, mira, normalmente todos los impuestos de alguna forma distorsionan la economía y obvio por ello pues el precio, el costo del producto, ¿no? Si no existiesen impuestos, supuestamente los productos costarían mucho más baratos. Escuchaba la exposición, indicaban que en Loreto de alguna forma eso no ha favorecido durante todos estos últimos años. Inclusive también mencionaste que los precios de determinados productos como los medicamentos son similares a los de Lima, pero ten en cuenta tal vez por ello son similares, porque entenderás el costo del flete o transporte hace que los productos se encarezcan un poco más, y si se mantienen hoy por hoy igual, eso significa que de alguna forma está favoreciendo. Ahora, no solamente está en que también tengan que disminuir los precios, porque sí, entendamos esto, que también eso favorece a que existe mayor mano de obra empleada en ese lugar. Entonces, viendo por ahí, es más, mencionaste también que, por ejemplo, que uno de los productos que más consume el poblador de Loreto, y bueno, y creo todo el Perú, es el arroz. Y entendemos que el arroz está exonerado del impuesto. Y por lo tanto, pues no tendría nada que ver con el reintegro del IGB, ¿no?
dentro de los medicamentos, que también es uno de los productos muy importantes dentro de nuestra sociedad, pues te digo que imagínate que si quitas el impuesto, probablemente ese producto va a incrementarse el precio. Y si se incrementa el precio cuando quitas el reintegro, va a permitir que, bueno, pues la sociedad va a tener menor acceso al bienestar, en todo caso, en cuanto a la salud. Gracias. Gracias, congresista. Quiero informar a los señores congresistas que la mesa directiva nos ha autorizado a sesionar en esta hora, y a las 9:30 en punto, cuando empiece el pleno, nosotros cerramos la sesión, no importa quién esté haciendo el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el congresista Martorell. Gracias, presidente. Saludando al señor gobernador. Presidente, definitivamente las exoneraciones o los beneficios tributarios que se puedan otorgar a ciertas regiones, hay que visualizar el contexto bajo los cuales se dan y las necesidades o las particularidades que tiene una región. Es verdad que una tributación plana es lo ideal, pero también es verdad que una tributación plana se hace también para realidades diferentes y a veces no se ajusta a las verdaderas necesidades de los sitios. Yo quería hacer una pregunta puntual al señor gobernador, por su intermedio, presidente. Si es que hay un estudio realmente, digamos, minuciosos para entender cuál es o por qué se dice que realmente esta exoneración tributaria no ha beneficiado a la población de Iquitos y solamente a unos cuantos empresarios que se están, digamos, engordando, vamos a decir así, con este beneficio. Yo quisiera saber, para poner el ejemplo que ha empleado el señor gobernador, presidente, que habla de las farmacias, por ejemplo, que hay una farmacia en cada esquina o cada pocos metros. Si, digamos, estas cadenas de farmacias, si ese estudio, si es que se hubiera hecho, establece que el mismo porcentaje de utilidad final que tiene en Lima, vamos a decir así, es lo mismo que tiene en Iquitos. No digo el mismo precio, ¿eh? Porque si Iquitos con un medicamento vale 10 soles, igual debe costar los 10 soles en Lima. No me refiero a eso, sino el margen de utilidad registrada por las unidades de negocio, tanto de Lima como de Iquitos, sean iguales, si son iguales. Vale decir, ¿no? Porque sabemos que los costos que Iquitos, el transporte de mercancías es mayormente por avión y eso es caro. Entonces no podemos decir que el costo del flete sea lo mismo, ¿no? Pero en todo caso, si el margen de utilidad es igual, y ahí estaríamos deduciendo si es que hay efectivamente un aprovechamiento irregular de estas empresas, o es que realmente se mantienen los estándares de comercialización establecidos a nivel nacional. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Rolando Arreate. Sí, yo creo que hay una distorsión tremenda entre que el comerciante es malo y el servidor público es el bueno. Cuando Loreto ha tenido pues millones y millones por canos petroleros y encima se han tirado el dinero, es una pobreza total. Es cierto, porque no ha avanzado nada. Y no es por el privado, yo creo que es más bien por el público. Porque uno va a las oficinas del gobierno regional y va a ver que hay más gente que en el mercado, porque está atiborrado de gente. Y mire, y pueden haber miles de farmacias, y no es el hecho de las farmacias. El hecho es que en el Perú, primera vez en un único país en el mundo que se ha permitido que monopolios se integren tanto horizontal como verticalmente en lo que es las cadenas de farmacias. En ningún país del mundo se permite, por ejemplo, que una cadena de farmacia tenga laboratorios, tenga distribuidores, tenga operador logístico. Se compren, y dicen, no, hay farmacias independientes, nosotros solo tenemos solamente el 30% del mercado. Mentira. El poder de compra de ellos es el 90%, que las demás farmacias independientes no tienen ningún poder de capacidad para poder negociar. Y han bajado los precios. Obviamente que en Loreto es más barato, y uno va a una cadena, es más barato que en cualquier parte del país, en una cadena. ¿Ya? Y uno va a una competencia, va a otra y va a ver que es mucho más caro. Y van a haber miles de farmacias como lo existen acá en Lima, pero sin ningún poder de negociación. Entonces, no se puede poner un ejemplo de que hay muchas botellas que no bajan de precio cuando existe un monopolio justamente para quebrar
a todas las pequeñas. Y ese monopolio va a ver que usted un frasco de paracetamol que cuesta de fabricarle 3,50 soles, ellos lo venden con nombre propio a 25 soles. Y va a ver usted que con la marca que compiten, lo bajan de tal manera del costo de compra que las farmacias no pueden competir y poco a poco las farmacias van a ir quebrando hasta quedarse solo. Ese es el monopolio que existe. Entonces no se puede meter acá un tema de monopolio, no se puede poner esto de un tema que no tiene nada que ver con el reintegro tributario. Ya, si se llevan 10 millones tal comerciante o no comerciante, yo quisiera saber, por ejemplo, por qué el récord histórico de gastos de inversión en un gobierno regional Loreto nunca ha pasado más del 66% de su gasto de inversión. Nunca. Entonces, ¿cuál es la eficiencia del sector público y del sector privado? O sea, no es una dicotomía en el sector privado y el sector público. El sector privado. Y es mentira que dicen que en Loreto no tiene producción. Por supuesto que sí tiene. El grupo Hochschild ha ido a invertir en Yurimagos, en Loreto, que tiene una de las mayores cadenas de lo que es la producción de paiche, que exporta al mundo. Entonces, ¿no hay producción? ¿Que tan pobres son? Sí hay producción. Las cervecerías también. Miles de hectáreas ahora que se produce en todo lo que es arroz. Entonces sí existe producción en Loreto, es que no es una mentira que lo que pasa es que poner una balanza al público y al privado que son enemigos es falso. La economía de servicios es una economía de servicios en que todo juega, tanto el sector público como el sector privado. ¿Ya? Yo tengo una bella imagen de Loreto cuando Loreto era una zona de tremendo, Iquitos sobre todo era una zona de un turismo espectacular que existía, pero ahora totalmente ha bajado, no sé cuál es la razón. Totalmente. ¿Ya? Así es que yo creo que no va por ese asunto, es para equilibrar. Y yo le pido 100 millones de soles, tan poquito es. Loreto debería tener, ya quiere cortar la situación, pido 200 millones pues, porque 100 millones no va a ser ni para asfaltar las calles de Iquitos. En serio, no va a ser para nada. Pidan 200, 300 millones por el tamaño de la extensión que tiene Loreto. Ese 100 millones no va a ser ni para atender a Yurimaos, ni en Calladococha, ni a la frontera, ni a nada. O sea, pedir 100 millones es un engaño, muchacho. Gracias. Tiene la palabra el congresista Meléndez y después el congresista del Águila. Gracias, presidente. Yo me quiero remitir, presidente, a un informe de la SUNAT, donde que nos muestran los indicadores económicos de las diferentes regiones del país, y entre ellas Loreto y también San Martín. En los últimos 10 años, presidente, San Martín, sin reintegro tributario, su economía ha crecido 82%. Bien, dejamos la sesión de la Comisión de Economía, donde se presenta el gobernador regional de Loreto, el señor Meléndez, hablando sobre este proyecto de ley de inversión en la región Loreto, para trasladarnos, por cierto, a las galerías del hemiciclo. Pero antes les informo